base no estaba contenida en la Constitución de 1967. Esa es la modificación de esta Constitución del 92 con relación a la del 67. Fijar el previo pago. El previo pago. Pero que en la realidad es letra muerta, ¿verdad? Porque se expropia y se te expropia. Vos no estás conforme y puedes reclamar por vía judicial la determinación del precio, pero ya se te expropió. Bueno, eso en cuanto a nuestra Constitución Nacional, en cuanto a la protección de la propiedad privada. Bueno, ¿y qué nos dice nuestro Código Civil en cuanto a la protección a la propiedad privada? ¿Quién puede leer el artículo 1954 del Código Civil? Le leo, doctor. Sí, adelante. La ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y disponer de sus bienes, dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones establecidas en este código, conforme con la función social y económica atribuida por la Constitución Nacional al derecho de propiedad. También tiene por facultad legítima de repelar la usurpación de los mismos y recuperarlos del poder de quien los posea injustamente. Hasta ahí, hasta ahí. Puedes leer también el artículo. Un momentito. El 1964. Correcto. Nadie puede ser privado del dominio o de alguna de las facultades, sino por causa de utilidad pública o interés social, definido por la ley, ni desposeído de su propiedad sin justa indemnización. Bueno, entonces claramente en esos artículos del Código Civil también está consagrado la protección al derecho de propiedad. Y también, como podrán advertir, se reconoce la figura de la expropiación, pero también reconociendo el derecho de la persona afectada a percibir una justa indemnización. A percibir una justa indemnización. Bueno. Bueno, ahí tenemos entonces nuestra Constitución y nuestro Código Civil otorga la protección a la propiedad privada, pero se reconoce la posibilidad de perderla mediante sentencia judicial y por la figura de la expropiación, el cual debe ir añadida de una justa indemnización. Bueno. Y la cuestión es, entonces, ahí tenemos. ¿Y qué se entiende por expropiación? ¿Qué creen ustedes que es la expropiación? Bueno, de acuerdo al texto constitucional que leímos, podemos intentar definirlo como una facultad o prerrogativa que tiene el Estado, por la cual se priva a un particular del dominio de una cosa, por razones de utilidad pública o interés social, previa y justa indemnización. Eso es lo que se entiende por expropiación. Bueno, el programa también nos pide cuál sería la naturaleza jurídica de la figura de la expropiación, de la figura jurídica de la expropiación. Bueno, hay algunos autores que lo encasillan dentro de la figura que forma parte de una figura del derecho público, otros que forman parte del derecho privado, pero la mayoría de los autores o doctrinarios son coincidentes en que es una figura mixta, ya que tiene características
que forman parte del derecho público y que forman parte del derecho privado, perdón. En cuanto al derecho público, porque es el Estado en el ejercicio de sus facultades de derecho público el que expropia el inmueble. Y dentro del derecho privado está regulado el tema de la formalidad de la transferencia y la indemnización correspondiente. Bueno, entonces, haciendo un rápido y concreto resumen de cuál sería la naturaleza jurídica de la figura de la expropiación, es una figura mixta, con características del derecho público y del derecho privado. Bueno, ¿estamos bien? ¿Alguna consulta o proseguimos? Proseguimos Todo nomás, muy doctor. claro, doctor. Bueno, perfecto. Proseguimos entonces. Bueno, en cuanto a los requisitos para que proceda la usucapión, bueno, de acuerdo a la norma constitucional, tenemos en primer lugar que debe de existir una utilidad pública o un interés social para que el Estado pueda expropiar. Debe, o dicho en otros términos, debe haber una razón o motivación por parte del Estado para que opere el mecanismo de la figura de la expropiación. Ya que si no existe ningún interés social ni utilidad pública, estaríamos hablando de una mera confiscación. Bueno, otro requisito es que debe ser calificada y en cada caso por ley. Las expropiaciones son por ley. Y el otro requisito para configurar la expropiación es la justa indemnización. Es la justa indemnización. Bueno, esos entonces son los requisitos para que pueda procederse a la expropiación. Bueno, el programa también nos pide, bueno, objeto de la expropiación, el objeto de, sobre los cuales recae, que generalmente no hay ninguna norma que diga que solamente es sobre inmuebles, ¿verdad? Pero en la práctica es así. Bueno, en cuanto a la autoridad competente, ¿quién es el facultado para ordenar la expropiación? ¿Quién creen ustedes que es? ¿Cuál es el órgano del Estado que expropia? Registros públicos. Registro. ¿Alguien más? El Poder Legislativo. Poder Legislativo. ¿Alguien más? El Ministerio de Obras Públicas. Bueno, Poder judicial. Poder Judicial. Bueno, si volvemos un poquito a lo que disponía nuestra Constitución Nacional en su artículo 109, que decía, se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley. Bueno, entonces, sin lugar a equívocos, si la expropiación se da por ley, obviamente el poder legislativo es el competente para la expropiación. Cada expropiación es por ley. Jorge, Micrófono, por tu favor. micrófono, Jorge. Ahí está, Rey. Disculpen. Bueno, entonces, resumiendo, es el poder legislativo entonces quien es el organismo, el órgano del Estado que ordena la expropiación. Bueno, en cuanto al monto de la indemnización, bueno, acá hay que establecer dos situaciones. Los casos de latifundio improductivo, que son o están destinados a la reforma agraria,
la ley determina un procedimiento para la fijación de los mismos, ¿verdad? Que es a través del MOPC. Pero en cuanto a, o mejor dicho, si la expropiación no es para, o no recae sobre un latifundio improductivo, entonces acá nos remitimos al último párrafo de lo que dispone el artículo 109 de nuestra Constitución Nacional, que dice: este garantizará el previo pago de una justa indemnización. Y a continuación dice: establecida convencionalmente o por sentencia judicial. Esa frase, establecida convencionalmente, ¿qué creen ustedes que implica? Entre un tipo de negocio entre, qué sé yo, las partes, puede ser. Sí, Tipo un básicamente sí. trato. Al hablar convencional quiere decir que necesariamente hay un acuerdo entre el Estado, que es el que expropia, y el particular. Y a continuación dice, o por sentencia judicial. Si no hay ese acuerdo, entonces el particular puede recurrir a los estrados judiciales a fin de establecer cuál es el monto que le corresponde por la indemnización. Bueno, perfecto. Bueno, en cuanto a los efectos jurídicos de la expropiación, bueno, es la desafectación del bien que pasa del particular al Estado. Al Estado. La expropiación es una figura jurídica por la cual se pierde la propiedad. Por un lado. Y por otro lado, también al expropiarse y pasar a mano del Estado, entonces ese inmueble queda fuera del comercio. Esos son los efectos jurídicos de la expropiación. Bueno, para finalizar esta bolilla, creo que no da mucho lugar a confusión. ¿Quién puede leer el artículo 1965 para comentar un poquito? Leo, doctor. Te leo, doctor. Rosana, lee un poquito, Rosana. Sí, doctor. Si las cosas expropiadas no se destinare al fin que motivó la expropiación dentro de un plazo razonable, podrá el dueño anterior demandar su recuperación en el estado en que fue enajenada, consignando el precio o la indemnización pagada. Bueno, acá tenemos un caso, ¿verdad? Particular. Expresamente este artículo dice que si las cosas expropiadas no fueron destinadas a la razón que motivó la expropiación, dentro de un plazo razonable, el afectado puede demandar la restitución o recuperar el inmueble en el estado en que se encuentra, consignando el precio recibido en concepto de indemnización. Bueno, de manera a formular una crítica a este artículo, digamos que cuando se hace alusión al término plazo razonable, es un término vago y genérico. Término vago y genérico. El plazo razonable para una persona puede ser 1 año, para otra persona tal vez son 5 años. Entonces, es muy subjetivo ese término. También, hasta donde yo tengo conocimiento, nunca se dejó sin efecto judicialmente una expropiación, ¿verdad? Por una demanda, ¿verdad? Lo que sí recuerdo son casos en que se expropió un inmueble y después el propio Congreso volvió a derogar su ley de expropiación. Pero judicialmente, la vuelta a recuperar por el no destino por el cual motivó la expropiación, no tengo conocimiento que se haya dado.
Acá hacemos la aclaración que no es lo mismo lo que estamos señalando con la inconstitucionalidad de una ley de expropiación. Son cosas diferentes. La inconstitucionalidad de una ley de expropiación puede darse no por la cuestión de fondo, sino puede darse por cuestiones formales, ya que la facultad de la declaración de interés público, interés social o utilidad pública es una facultad prerrogativa o una facultad privativa, mejor dicho, del Congreso. Bueno, con esto concluimos esta lección 14 que habla de la garantía del derecho del dominio. Si alguien tiene alguna consulta, de lo contrario pasamos a la unidad 15. Profe, ¿Sí? Sí, te escucho. ¿qué significa consignar? Consignando el precio o la indemnización pagada, o sea, que tiene que devolver la persona el dinero. Sí, hay un juicio que se llama pago por consignación, que se dice, general, voy a hablar en términos generales, ¿verdad? No para el caso general. Por ejemplo, cuando muchas veces, ¿verdad? El deudor quiere pagar y el acreedor no le quiere recibir el pago, ¿verdad? Puede darse por muchas cuestiones, ¿verdad? Muchas veces actuando de mala fe el acreedor, ¿verdad? Para posteriormente instaurar un tipo de demanda. Entonces, en esos casos, cuando el acreedor se niegue a recibir el pago, entonces el deudor hace un juicio que se llama pago por consignación. Judicialmente le dice al juez, vengo a pagar la deuda que tengo con tal porque él no quiere recibir. Bueno, para en este caso en particular de la, digamos, retroversión, va a llamarle de alguna manera, de la ley, de una expropiación, lo que hace es, el particular es depositar lo que hubiese percibido un concepto de indemnización a los efectos de que se vuelva al estado anterior. Eso es lo que quiere o qué implica el término consignar. ¿Otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, si se expropió para hacer una obra y se realiza otra obra, también uno puede pedir nuevamente lo que dice este artículo 1965. Y en esos casos yo me mostraría reacio. Yo creo que en esos casos no se aplica, ¿verdad? Porque la esencia de la figura de la expropiación es la utilización para un interés social o utilidad pública. Y si para la obra de utilidad pública A, que está destinada a la expropiación, no se hizo, pero se hizo la utilidad pública B, yo creo que no ameritaría en ese ejemplo. Sería el caso, por ejemplo, que directamente se expropió y nunca se hizo la obra, para hablar en términos claros y concretos. Bueno, creo que había alguien que quería hacer una consulta. Sí, solamente para decir que no siempre se expropia y después se paga o algo así. Porque ahí la parte del Metrobús, de la avenida Océano, ya la que se tenía que expropiar para poder terminar el Metrobús, no se pudo realizar por la oposición de los vecinos, de los dueños de los terrenos. Tengo entendido que así fue eso. Sí, bueno, como yo les había dicho, ese término previa y justa indemnización es letra muerta, ¿verdad? Porque en la práctica se expropia y se expropia, ¿verdad? No se te paga previamente la indemnización, ¿verdad? Yo creo que en ese aspecto hubiesen dejado como estaba nomás la Constitución del 67. ¿Verdad? Porque Profe, a la aplicación literal de lo que dice la Constitución, dice, si se te va a expropiar, se te tiene que pagar primero, ¿verdad? Eso dice el texto. Justamente por eso creo que se aplicó en el caso de la avenida Eusebio de Ayala, porque los vecinos querían primero el pago de su propiedad, de lo que le iban a expropiar,
interpusieron una cantidad El caso, de el acciones. caso de Metro y de Fernando de la Mora por el tema de la expropiación es un caso muy complejo, ¿verdad? Yo conozco el caso, ¿verdad? En la avenida Uso y Ayala se da la siguiente particularidad. Los títulos de propiedad de los, valga la redundancia, de los propietarios decía que tenía determinada superficie, pero en la práctica no era así. ¿Y por qué? Bueno, porque en la época de Stroessner, por un decreto directamente se comió, hablando mal y pronto, se comió terreno de los frentistas para ampliar la ruta Avenida, sí. Mariscal Estigarribia, no es Mariscal López, Mariscal Estigarribia. Mariscal Ese es el Estigarribia, sí. conflicto lo que pasó. ¿Y qué pasó? Los frentistas querían cobrar por lo que decía la superficie de tu título, ¿verdad? Y bueno, y ahí hubo la discusión, creo yo, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? No fue el único motivo. Sí, pero yo también conozco otros casos, profesor. Creo que ahora salió una ley, si no estoy recordado, una ley de expropiación cuando es de interés público nacional, algo así se llama. Sí. Mucha gente, cuando la ruta va a pasar por su propiedad, quiere que se le pague primero o no está de acuerdo con el monto y directamente le cerraban, así, no permitían, ponían un alambrado, yo vi ahí en la zona de Paraguarí y no te permitían y no podía avanzar la obra hasta que se le pagaba. Y llegaba hasta el límite de la propiedad y no continuaba. Por eso nomás digo, profesor. No, yo entiendo. Antes era así. Y entiendo, por supuesto que entiendo, y con toda razón, ¿verdad? Los frentistas. Y justamente eso me vuelve a motivar a decir que hubiesen dejado el texto constitucional como estaba consagrado en el artículo de la Constitución del 67, que no hablaba de la previa indemnización, sino simplemente una justa indemnización. Al meter el término previo, vos le estás dando el derecho para que los particulares afectados hagan lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Con toda razón. Sí, claro, sí. Es así. Bueno, entonces, con esto concluimos esta lección 14. Profesor, Sí, una última pregunta. sí. ¿Dónde se retira estos juicios entre el particular y el Estado? ¿En lo civil o en dónde? ¿De qué juicio me estás hablando? El artículo 1965, que yo no estoy de acuerdo, o sea, en la expropiación, ¿dónde tengo que hacer el juicio? ¿En un tribunal civil, tribunal de cuenta, laboral, dónde? Bueno, tiene que ser un juzgado civil y comercial. O sea, entre yo y el Estado, civil y comercial, entonces tiene que ser. Con el Estado. Así mismo. Gracias, profe. ¿Qué tal, profe? Permiso. Sí. La previa indemnización para la expropiación también aplica, o sea, la indemnización en realidad también aplica para los llamados invasores, por ejemplo, la gente que se instala en los terrenos municipales y demás cosas. Bueno, acá se tergiversó todo. Voy a tratar de poner un ejemplo así que puede ser apreciado. Las vías del tren. Las vías del tren. Las vías del tren, como en las rutas, hay lo que se denomina franja de dominio, en donde no se pueden instalar nadie, levantar ninguna construcción, nada, porque franja de dominio del Estado. Bueno, para que vean nomás acá en Asunción, ¿verdad? En la franja de dominio del tren, a centímetros de la vía del tren hay gente instalada, ¿verdad? Inclusive ya edificaron. Y justamente ese es el problema que tienen ahí. ¿Y qué va a pasar? Si se aplica a rajatabla lo que dice la ley, no tienen derecho a indemnización alguna, ¿verdad? Pero se crea un conflicto social, ¿verdad? Porque te van a reclamar, no, bueno, ya saben ustedes, ¿para qué vamos a entrar en...? Y es por la dejadez del Estado, ¿verdad? Porque hablando mal y pronto, el Estado no tuvo que haber permitido que nadie se instale en la franja de dominio. Pasa en las rutas nacionales también. No sé si alguno, en la ruta 2 que se está construyendo, ¿cuántas construcciones la gente
uno pasa y ve que la gente echó su muralla y llevó más atrás su muralla. ¿Por qué? Porque estaba en la franja de dominio. Profe, nosotros estamos ahí haciendo una obra ahí en Ruta 9, Chaco, ¿verdad? Sí. Y resulta ser que en el terreno de la persona nosotros tenemos que usar 5 metros adelante. Y esa persona, esa familia plantó planta de eucalipto, así por decirte, enfrente de él. Y a ellos por más que no esté en su terreno, que está ese eucalipto en la franja de dominio, pero frente de su casa, a ellos se les paga por ese eucalipto que pusieron, por esa planta o por algo se les paga como tema de mejora, ¿verdad? Y se les paga lo que vale de esos 5 metros que se va a entrar en su terreno. No, yo entiendo eso, ¿verdad? Hablando así mal y pronto, ya se le está dando, o sea, se le da una situación, una solución social, no jurídica, ¿verdad? Porque si voy a hacer un conflicto, imagínate, primero lo que no se va a hacer ninguna obra. El litigio judicial que puede durar años y años, ¿qué obra vas a hacer? No vas a hacer nada, ¿verdad? Entonces, por una cuestión, para evitar pelea, entonces se reconoce ciertos derechos. Eso es lo que en la realidad pasa. Eso te quería decir, más es por lo social que por otra cosa cuando se trata de esta situación. Así mismo. Bueno, pasamos a la siguiente lección, que es la 15, que es una lección cortita, que son los modos de adquirir el dominio. Modos de adquirir el dominio. Bueno, los modos de adquirir el dominio son los hechos jurídicos en virtud del cual la ley reconoce a un sujeto el derecho de propiedad sobre la cosa. La ley le otorga al sujeto o reconoce en el sujeto el derecho de propiedad sobre la cosa. En cuanto a los modos de adquirir el dominio de cosas, la clasificación es en originarios y derivados. Como ocurría con la posesión, modos originarios y derivados, ¿verdad? En el dominio, los originarios son los que se realizan sin existir una relación jurídica con un antecesor. Ya sea porque la cosa carece de dueño. Sería, por ejemplo, la ocupación. Y dentro de los modos derivados son aquellos modos cuya eficacia en cuanto a la adquisición del dominio depende de un acto de disposición del anterior titular. Un ejemplo claro es la compraventa. La compraventa de un inmueble, ¿verdad? Para formalizar el negocio necesariamente debe contar con la disposición del vendedor. Bueno, entonces esa es la clasificación de los modos de adquirir el dominio sobre cosas. Modos originarios y modos derivados. Bueno, en cuanto a la importancia de determinar cuál es el modo en que se adquirió el dominio, si es originario o derivado, desde el punto de vista jurídico, la importancia radica en que si es originario, se adquiere el dominio a plenitud sin ninguna restricción o gravamen. En cambio, si el modo de adquirir es derivado, se considera la situación jurídica del que transmite el bien. Por ejemplo, si vos compraste una propiedad que se encuentra hipotecada, vos adquirís el inmueble con una hipoteca. Bueno, entonces ahí la importancia de hacer esta clasificación, ¿verdad? Por los efectos jurídicos. Otra clasificación también es oneroso y gratuito. Oneroso se considera que es oneroso cuando ambas partes se hacen contraprestaciones recíprocas. Volvemos a citar el ejemplo de la compraventa. Y es gratuito cuando las partes no se hacen contraprestaciones.
pues el que adquiere el dominio de la cosa no entrega nada a cambio. Son los casos, por ejemplo, de donación. El donante le otorga la titularidad del inmueble a una persona, al beneficiado, y este no otorga nada, es a título gratuito, donación. Otra clasificación de los modos de adquirir el dominio es universal y particular. Universal es cuando se adquiere todo el patrimonio o una parte alícuota de ese patrimonio. Es lo que se da en los casos de la sucesión. Y es particular cuando el que adquiere le sucede al vendedor en el dominio de una cosa cierta y determinada. Bueno, entonces entre las clasificaciones de los modos de adquirir el dominio tenemos, en primer lugar, originarios y derivados, onerosos y gratuitos es otra clasificación, y otra clasificación es universal y particular. Bueno, es bastante cortito esta lección. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre esta bolilla, los modos de adquirir el dominio. Nadie. Doctor, mencionaste, creo que contraprestación, si mal no escuché, ¿verdad? Sí, contraprestación. Sí, eso sería tipo un trueque o a qué nos No, referimos cuando contraprestaciones, decimos. cuando decimos contraprestaciones es obligaciones que una y otra parte asumen, ¿verdad? En los casos de compra-venta, ¿cuál es la obligación o contraprestación del vendedor? Entregar el inmueble. ¿Y cuál es la obligación o contraprestación del comprador? Pagar el precio. Entendido, doctor, gracias. Bueno. Bueno, entonces con esto entonces concluimos la clase de hoy. Recordando un poco que fijamos para el 5 de octubre nuestra primera parcial. Virtual, ¿verdad? Sí, virtual va a ser. Ok, gracias, profe. Dale, y en el transcurso de la semana o el fin de semana voy a estar alzando un poco cuál va a ser la primera actividad para el cómputo de la asistencia. No, y estén un poquito atentos a eso. Dale, profe. Dale. Bueno, Vamos a estar esperando, profe. dale, perfecto. Nos encontramos nuevamente el lunes. Dale, doctor. Gracias, profe. Dale, profe, gracias. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Hasta luego. Profe, con Nunca relación al preguntó trabajo, nada, Álvaro.